Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La semana pasada fue importante para las telecomunicaciones en el país. Primero, la Comisión Federal de Telecomunicaciones anunció que en 24 meses habrá nuevos canales de televisión. En 6 meses estarán listas las bases de licitación para la tercera o cuarta cadena nacional de TV y en 18 meses se entregarían las concesiones a los nuevos operadores. Por otro lado, la Comisión Federal de Competencia aprobó con condiciones la fusión Televisa y Iusacell para ofrecer servicios de TV de paga, internet y telefonía. Horas antes, Telefónica y Iusacell anunciaron que fusionaban parte de la infraestructura para hacerla más competitiva. Para hablar de estos temas nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Moni de Swan, presidente de Cofetel. Moni, muchas gracias, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, un saludo al auditorio. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches, Moni. Buenas noches, Ezra. Esto implica que estamos en una línea clara de apertura dentro de lo que podríamos llamar televisión digital. El problema de las telecomunicaciones, tanto lo que sucede en Cofetel como en Comisión Federal de Competencia, está ahora en línea para romper este atorón de tanto tiempo. Creo que en los últimos Mauricio, Macario, en los últimos 2 años hemos visto esfuerzos importantes por romper las concentraciones que tenemos. Además de la licitación que anuncias tú, también aprobamos la de radio, las bases de la de radio, el convenio marco interconexión. Y empieza todo esto quizá con la licitación de fibra oscura de la CFE, pasa por la 21 y una serie de decisiones que lo que creo que nadie podrá negar es que hay decisiones, 1, importantes y 2, en todos los sectores. Ante la batalla de las telecomunicaciones, como se lo llamó en algún momento, la Cofetel siempre dijo: comparto ambas agendas, aquella que reclama mayor competencia en telecomunicaciones y aquella que demanda mayor apertura en radiodifusión. Creo que si tú revisas los puntos prioritarios que el Pleno comprometió después de mi nombramiento, 24 puntos prioritarios, hay avances importantes en todos los sectores y va conforme a las 3 Cs que en su momento este gobierno creo que ha comprometido e impulsado. Junto con lo del tema de la televisión está también ya por fin la política pública en televisión digital terrestre. A corto plazo, digamos, la licitación de televisión abierta te permite pensar en un escenario de mayor competitividad en la televisión y a largo plazo, digamos, ese es el banderazo de salida a mucho mayor diversidad en la TDT, en particular la televisión digital terrestre. Creo que hay avances importantes en todos los sectores y una imparcialidad y una despolitización. Creo que también es importante hablar de ello. Es decir, el hecho de que estemos hablando con los medios de comunicación de cuáles serán las bases, las reglas, la forma en la que se listarán este tipo de bienes de la nación, tanto en radio como en televisión, habla de un apego a criterios técnicos y a criterios jurídicos y un alejamiento poco extraño en este país de criterios políticos. Lo mismo podríamos hablar de refrendos. Hoy en día todos los concesionarios y permisiones de este país tienen sus refrendos listos por primera vez en la historia y creo que es una buena señal por parte de la Cofetel a todo el país. Moni, cuando se habla de estas 2 cadenas o 2 canales de televisión que entrarían en televisión digital, ¿esto es una garantía de que estamos hablando de canales que pueden competir con las otras 2 televisoras? ¿Es la apertura? No quiero hablar de una cadena porque parecería ser que esto pues, sería a un nivel todavía mucho mayor y se tiene garantizado que no habrá mano negra porque en una de esas, esta tercera o cuarta canal de televisión podría ser finalmente o podría generarse un intento pues también de dominio de aquellos de los que hoy son dominantes, es decir, que los 2 grandes tuviesen la mano para jugar en este asunto de televisión digital. Yo creo que hay que tener muy claras las expectativas, Esdra. Es decir, lo que publicamos el 12 de junio pasado y aprobamos el 6 de junio pasado es un largo listado de 306 frecuencias agrupadas en 153 localidades. Es decir, tendríamos la posibilidad teórica de conformar 2 cadenas nacionales con una cobertura de 93%. Ahora, buena parte de tus preguntas serán respondidas más adelante, tanto por Cofetel como por Cofeco, al momento de diseñar las bases de la licitación. Podremos seguir, y no quisiera adelantarme porque tiene que ser una decisión colegiada, pero podremos seguir un esquema que inserte ciertos incentivos para la conformación de 2 grandes cadenas. Primera pregunta ahí, ¿un solo dueño o 2 dueños? Es decir, ¿un solo dueño podrá llevarse estas 2 cadenas, un solo concesionario? ¿O ponemos algún tipo de candado para que sea 1 y 1? Bueno, hay consideraciones de mercado que hay que tomar en cuenta. Claro. En otro extremo, fragmentamos todas las frecuencias y permitimos que el mercado decida libremente
y se establezcan una serie de producciones televisivas, regionales y locales. También ahí hay consideraciones de mercado, son viables frente a dos compañías que concentran 90% del mercado. En fin, hay una serie de preguntas, me parece que serán respondidas poco a poco. Respecto a la mano negra es muy sencillo. La transparencia, me parece, con la que estamos discutiendo estos temas, lo decía yo antes, y la transparencia con la que tendremos que diseñar estas bases entre ambas instancias será fundamental para que no haya digamos, algún tipo de inquietud respecto de una posible mano negra y entre comillas ahí tu propio fraseo. Creo que habrá que sentarse abiertamente con los posibles jugadores, transparentar este proceso, presentarles prebases. Y un tema que es fundamental es un criterio que sí ya tenemos sobre la mesa y que no es optativo considerarlo o no. La Suprema Corte de Justicia ha dicho en distintas resoluciones que en materia de radiodifusión el criterio económico no podrá ser preponderante. Y a raíz de eso es que yo he dicho que esta licitación podrá hacer muchas cosas, pero no podrá definirse a billetazos. El tema de contenidos es muy importante, el tema de contenidos independientes, locales, será importante. Cómo vinculamos, por ejemplo, el crecimiento de la televisión comercial con la pública. Podríamos hablar incluso de que esta casa firmara convenios con las nuevas cadenas a cambio de contenidos. No hay que olvidar que son frecuencias que pueden ser multiplexadas. Es decir, que en los mismos 6 MHz transmitan 4 señales. Por lo tanto, hay un reto importante en contenidos. El Canal 11 me parece que es uno de los productores más importantes de contenidos de este país. Bueno, podrá firmar convenios con estos concesionarios para llenar un poco la parrilla a cambio de mayor cobertura. El Canal 11 creció en cobertura, pero sigue sin ser totalmente nacional. Bueno, podrán encontrarse este tipo de arreglos. Compartición de infraestructura, por ejemplo, también podremos hablar que las dos cadenas compartan infraestructura y se despliegue mucho más rápido la red. O de codificadores, a cambio de la contraprestación o en lugar de la contraprestación, hablemos que aquellos que ganen, que además son digitales y tienen interés en que este país se digitalice, sean los responsables de colocar decodificadores y así nos ahorramos el subsidio que tanto trabajo nos ha costado convencer al Congreso. Algo que ha estado ocurriendo en los últimos años en México y que hasta cuesta trabajo entender es que se está cumpliendo la ley. Eso antes no pasaba. En los buenos tiempos del viejo régimen, el presidente decidía y el asunto estaba resuelto. Y ahora las cosas tienen que hacerse poco a poco y hay que ir siguiendo los criterios técnicos y jurídicos, como tú muy bien decías ahorita. Esto lleva a varias preguntas. Una es, ¿qué tanto nos ha estado deteniendo el asunto jurídico, el proceso de transformación de México? Porque, bueno, hubo muchos amparos y hay estos pleitos jurídicos entre los competidores actuales. Y el segundo es, ¿no deberíamos tratar de ir construyendo una especie de conocimiento tecnológico dentro del Poder Judicial que nos ayudara a que estas decisiones fueran más fluidas? Pues fantásticas preguntas, Macario. Es decir, lo hemos dicho una y otra vez. Si tú revisas un controvertido estudio que contratamos en Cofetel a la OCDE, es una de las principales recomendaciones que establece la OCDE. No ha sido un capricho de Moni de Swan y del plano de la Cofetel sugerir al Poder Judicial, que la verdad ha hecho un extraordinario trabajo, debo de admitirlo, ha sido inundado por una cantidad de amparos en cada una de estas decisiones que hemos platicado. Y es imposible pedirle a los jueces, a los magistrados y a los ministros que conozcan todas las materias de telecomunicaciones, pero lo que sí podemos, y creo que podemos acercarnos a ellos en ese sentido, es a buscar que se establezcan jueces y colegiados especializados en la materia. Es decir, que conjuntaran todos aquellos litigios que tienen que ver con competencia vinculados a COFECO con los nuestros y establecer ahí sí una introducción mucho más informada con los jueces y con los distintos colegiados. Insisto, si alguien ha apoyado el fortalecimiento de la COFETEL en estos 2 años, es la Suprema Corte. Ha tomado 7, 8 decisiones que son fundamentales para la operación del órgano colegiado, pero también creo que más abajo, principalmente en los jueces de distrito, en los colegiados, valdría la pena hacer eso. Hay otro tema que es fundamental, Macario. En Europa principalmente se han tomado decisiones que me parece que trastocan la mecánica de incentivos respecto de esta costumbre litigiosa. ¿Qué quiere decir esto? En Europa lo que han dicho es aquella decisión que ponga sobre la mesa el órgano regulador en la materia se sostiene en tanto no sea fallado por un juez. Aquí es al revés, aquí se suspenden continuamente las decisiones y me parece que ese esquema establece incentivos para estar litigando constantemente. Ya tenemos un antecedente en México, gracias de nueva cuenta a la Suprema Corte, en donde dice las resoluciones que la COFETEL decida en materia de interconexión, exactamente,
no podrán ser suspendidas. Y eso de inmediato generó, por ejemplo, los acuerdos que firmamos con Telcel el año pasado, en diciembre del año pasado, en donde Telcel simplemente dice, hago una oferta pública reduciendo y ajustando mis tarifas a las tarifas que ha dictaminado la COFETEL. Es decir, cómo trastocamos estos incentivos y nos volvemos un país menos litigioso, creo que es fundamental. Ahora, incluso yéndonos como hemos hecho, por el camino de la ley, son procesos largos, y eso también hay que tenerlo muy claro. Son procesos largos y además también creo que valdría la pena que el Poder Legislativo hiciera algo que no hizo los últimos 6 años, que es revisar la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, porque hay procesos que podrían acortarse, facultades que podrían quedar claramente especificadas en una sola autoridad. En este tema de la televisión nuestra, por ejemplo, compartimos facultades con Hacienda para el tema de la contraprestación, con COFECO para el tema de concentración. En fin, se me ocurren una serie de dobles ventanillas que podríamos ir subsanando, no solo con la SCT, sino también con COFECO, en donde además hay una coordinación muy estrecha y en donde además sé que por lo menos el presidente de COFECO está totalmente de acuerdo en que la COFETEL, por ejemplo, en materia de dominancia tuviera mucho más facultades. Esa es la revisión del marco jurídico que esperemos que en estas épocas electorales cobre relevancia y sea un compromiso por parte de los candidatos, no solo a la presidencia, sino también al Poder Legislativo, avanzar en ello. Moni, yo tengo, este tema de las telecomunicaciones es tan complejo que yo tengo la impresión de que a veces la ciudadanía no le queda muy claro, ¿no? Porque hay argumentos jurídicos, financieros, técnicos y demás, no le queda muy claro qué beneficios le podría traer que haya más canales de televisión. Yo recuerdo, ¿no? Hace no muchos años, había pocos canales, la gente tenía pocas opciones. ¿Qué representa esta posibilidad? O sea, tener más canales, ¿de veras necesitamos más canales de televisión en México? ¿Necesitamos más programas? ¿O en qué se beneficia la ciudadanía? Yo creo que hay preguntas que no corresponden necesariamente a la COFETEL responder. Es decir, incluso podríamos recuperar un debate que hubo dentro del pleno de la COFETEL que hemos tenido públicamente algunos comisionados. Es decir, este ya no es un negocio, decían algunos, ¿no? Bueno, creo que no corresponde a la COFETEL determinar si este no es un negocio. Cuando se lleva a cabo una licitación, lo que hace el Estado precisamente es preguntarle a los distintos interesados si es atractivo o no atractivo el bien que se pone a licitar. La respuesta a una licitación sería en todo caso si es atractivo o no. Yo creo, pero no corresponde eso tanto a COFETEL, sino mucho más a las instancias que tienen facultades en materia de contenidos, pero intuyo que a mayor diversidad simplemente hay un enorme beneficio en términos de incluso de prácticas y cultura democrática. Es decir, yo creo que tener una mayor diversidad, si bien tenemos el mandato de cuidar la sanidad y la diversidad en todos los mercados, y eso es lo que arroja el estudio de mercado que hicimos, una concentración tan preocupante como en telecomunicaciones. Citando a un par de analistas, la concentración que vivimos en telecomunicaciones tiene un impacto en el bolsillo directo de los consumidores. La concentración que vemos en televisión tiene impactos quizá más intangibles, pero no menos preocupantes en materia de cultura, de formación, de diversidad y, por supuesto, de democracia en este país. Yo creo, intuyo que es en ese sentido donde el país se vería beneficiado. Hay negocio, estoy yo convencido de ello, si no hubiera votado a favor. La televisión ha crecido, si bien dentro del pie publicitario su participación ha disminuido 4 puntos porcentuales en los últimos 6 años. El mercado hoy en día vale el doble de lo que valía hace 6 años. Entonces, el negocio hay. ¿Qué pase con los contenidos? Es uno de los grandes retos y por eso también creo que ciertas alianzas con el Canal 11, ¿cómo ponderemos factores que son intangibles y los traduzcamos en factores cuantificables, pero que estén vinculados con la producción de contenidos independientes y locales, tendrá también que ver con el tipo de beneficio que el consumidor tenga finalmente de la existencia de una o dos cadenas más de televisión? Moni, rápidamente, ¿qué ves en el horizonte con respecto a la posibilidad de que finalmente pues tanto Telmex entre directamente a lo que sería el área de la televisión restringida y que las otras empresas entren a telefonía? Este asunto del cuádruple play, como se le llama, empresas que de una u otra manera puedan competir una con otra, ¿sí?, en igualdad de circunstancias, o por lo menos si no en igualdad, sí en un terreno donde acepten las reglas del juego. Yo lo he dicho muchas veces, Esdra, yo creo en un país en donde todos compitan en todo contra todos. La posibilidad de que Telmex vea modificado su título de concesión está en manos exclusivamente de Teléfonos de México, sobre todo dado el paso que tomamos hace unas semanas de ya empezar el proceso de mejora regulatoria para el convenio marco de interconexión. Es el último obstáculo que tendría conformar el acuerdo de convergencia Teléfonos de México. Ahora, el acuerdo de convergencia demanda un mercado de interconexión sano.
Lo cierto es que sí hemos dado pasos importantes reduciendo las tarifas de interconexión. Nos falta cerrar la pinza con las condiciones bajo las cuales esa interconexión sucede. Insisto, está en manos de Teléfonos de México entrar al mercado de video adhiriéndose al convenio marco de interconexión. El cuádruple play pasa por muchas cosas, Esdra. Mencionabas tú al inicio del programa la alianza que anunciaron Telefónica y Iusacell. Me parece que compartir infraestructura es el futuro de este país. Las cableras locales también tienen un papel fundamental, principalmente en sus comunidades. En fin, creo que vamos por buen camino. Insisto, el tema de Teléfonos de México está en sus manos. Ojalá se adhieran al convenio marco de interconexión y en ese momento tendría que el Estado modificar su título de concesión y permitir una mayor competencia también en el mercado de contenidos. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por estar aquí con A nosotros. ustedes tres. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Este lunes inició la cumbre del G20 en Los Cabos, en Baja California Sur. La discusión se centró en la lenta recuperación de la economía mundial y la amenaza de un colapso del euro que afectaría la economía de todo el mundo. La presidencia de la Unión Europea señaló que la crisis actual no surgió en Europa, sino en los Estados Unidos, y que esa región no es la única en el mundo con problemas en su economía. Bueno, pues el día de ayer los europeos ahora sí que vinieron a llorar con una frase de Durão Barroso que la verdad es, no sé si para reír, o como diría don Pedro Ferriz, para llorar o para hincarse a rezar, pero la verdad es que llegar aquí y decir, no venimos a que nos den lecciones ni de economía ni de democracia. Pues seguramente no estudiaron economía los europeos, y de democracia hay que platicar lo que hicieron en el siglo XX los europeos para entender cómo manejan la democracia ya en el viejo continente. Por lo pronto, venir a echarle la culpa a Estados Unidos de que la crisis 2009 les provocó a ellos una crisis de deuda es como simplemente no entender que había otra forma de manejarlo, Macario. Sí, digo, siempre estas frases tienen algo de razón. Efectivamente, el detonador de la crisis europea es la crisis de Estados Unidos, pero si no hubiera habido la crisis de Estados Unidos, de cualquier manera estarían en problemas en Europa. Igual que ocurrió en Estados Unidos, burbuja inmobiliaria, ocurrió en Inglaterra y en España. Irlanda e Islandia, los dos tenían problemas con un sistema bancario que no era suyo, demasiado grande que su gobierno no podía cubrir. Italia, España no tanto, Italia, Grecia, Portugal, Francia tienen una deuda de su gobierno de más del 100% del PIB desde hace rato, no es de apenitas. Entonces ya tenían suficientes problemas, efectivamente los Estados Unidos detona el golpe, pero ellos ya estaban en problemas desde antes porque desde inicios de los 80 empiezan a incrementar el estado de bienestar tratando de que no se note la diferencia que se estaba abriendo en ingresos entre los ricos y los pobres. Lo mismo que hizo Estados Unidos con el asunto inmobiliario, Europa lo hace a través del estado de bienestar. Este tipo de políticas es la que lleva a la crisis, pero bueno, pues siempre es mejor culpar a otro y eso fue lo que hizo el señor Barroso. Así es. Pero además de eso, yo te diría que no se está aprovechando quizá este foro para avanzar en la solución al problema del sobreendeudamiento que efectivamente abarca no solo a estas naciones de la Unión Europea, sino también a los Estados Unidos. Y pues han decidido más bien como darle la vuelta o pronunciarse por una agenda de crecimiento de mediano y largo plazo, que eso sin duda es bueno, siempre es bueno tratar de que las economías avancen más, pero pues eso no quita que para avanzar en el crecimiento se tiene que resolver primero el sobreendeudamiento. No hay manera de avanzar en el crecimiento económico con los países Mauricio, con la ahí enorme hay dos deuda posiciones. El gobierno francés, el actual gobierno socialista francés, que tiene ya mayoría en la Asamblea, les dice, señores, sí, hay que crecer, hay que resolver el problema de la deuda, pero hay que crecer. Y Obama les dice, con mucho gusto, yo estoy de acuerdo. Y aparece Angela Merkel atrás diciéndoles, no hay de eso. A mí me enseñan los presupuestos y me dicen cómo le van a hacer. Claro. Porque es cierto que hay que crecer, pero primero me dicen con qué dinero, porque creo que están hablando del mío. Y ese es el problema. A eso se refiere Angela Merkel. Bueno, en el caso de los Estados Unidos, no. En el caso de los Estados Unidos, ellos lo que tienen que hacer es primero su ajuste fiscal, porque se pasó todo el 2012 y no movieron nada en ese tema. Se comprometieron a hacer una reducción del déficit fiscal
de por lo menos 5 puntos en el 2013, o sea, una vez que pasaban las elecciones, no se pusieron bien de acuerdo qué impuestos iban a quitar, qué programas iban a cortar, pero sí dejaron una especie de guillotina automática que pues en el 2013 lo van a tener que bajar. El problema, y ahí hay varios estudios que ya hemos comentado en ocasiones anteriores, particularmente del Fondo Monetario Internacional, que señalan que de cada punto que se recorte el déficit fiscal en las naciones avanzadas como son los Estados Unidos, el crecimiento económico se afecta en unas 4 décimas. O sea que si en verdad le van a tumbar 5 puntos al déficit fiscal de Estados Unidos el año entrante, pues a Estados Unidos le tendría que costar alrededor de 2 puntos de crecimiento económico. Si está creciendo más o menos 2,5, pues lo va a poner en 0 o algo muy cercano. Eso sí nos afecta a nosotros. La crisis europea pone nerviosos a los inversionistas y se refleja en el tipo de cambio. En el caso de los Estados Unidos, cuando se haga este ajuste, las consecuencias sobre el crecimiento de México pueden ser severas, porque también de cada punto que ellos dejen de crecer, nosotros hacemos lo mismo, también en una relación más o menos de 0,5 a 1. Entonces, más nos vale, o más le vale al nuevo gobierno que se prepare con algunas medidas para compensar esa situación. Lo que es relevante aquí es entender que no se puede estar haciendo medidas para crecer cuando uno ya tiene una deuda muy grande. Esta idea de que la austeridad es negativa siempre es fácil de vender porque pues, a todo mundo prefiere gastar que no gastar o comer más que comer menos. Entonces el público siempre se emociona y entonces los franceses ahora votan por la izquierda porque ellos dijeron que no iba a haber necesidad de recortar gastos, pero están mintiendo, ese es el problema. Cuando tú ya tienes una deuda muy grande, no puedes estar haciendo esto de aumentar el déficit impunemente. Y las deudas que tienen los países europeos superan los niveles razonables que conocemos de los últimos 8 siglos. Si alguien me dice ahorita sería diferente, pues tendría que explicar por qué. No hay ninguna razón para que esto sea distinto de cómo ha sido los últimos 8 siglos. Y en todos esos tiempos, cada vez que un país desarrollado supera en su deuda el 100% del PIB, tiene que sufrir una crisis. Y eso es lo que están haciendo los europeos. No hay manera de evitarlo. De veras tienen que trabajar. Yo sé que se oye gacho, pero no hay remedio. Nos pasó a nosotros. ¿Sí? Nosotros nos tardamos 10 años en ese proceso de desendeudamiento público a fines de los 80s, o bueno, más bien mediados de los 80s y hasta mediados de los 90s. Entonces, no hay forma de evitar la medicina amarga. Cuando estás sobreendeudado, imagínate a título personal, cualquiera de nosotros que tuviera una deuda que no puede pagar y que en lugar de ver cómo le hace para liquidar el crédito hipotecario, está pensando en comprar una casa más grande, pues digo, no tiene sentido. O en usar la tarjeta para seguir consumiendo, pues no tiene sentido. Pero aquí digamos que el planteamiento socialdemócrata de Hollande es el de tener que, pues de una o de otra manera garantizar que no se caiga en una profunda recesión, porque se dice eso lo único que va a hacer es acelerar tensiones sociales e impedir el crecimiento económico que te da para pagar. Ese sería también el otro argumento. ¿Cómo le haces finalmente para poder al mismo tiempo crecer algo y pagar? Sí. Pero ahí hay un argumento erróneo. Lo que ellos están sugiriendo es que el gobierno crezca su gasto para con eso evitar que caiga la economía. Esto lo que significa es que el gobierno va achicando al sector privado. Y hay que acordarse que el que genera riqueza es el sector privado, no el sector público. El gobierno no genera riqueza jamás. Entonces, si el gobierno va a seguir creciendo, pues va a ser menos productivo el país en el mediano plazo. No entiendo cómo eso te va a beneficiar. Por lo pronto ya se armó un escandalazo entre Francia e Inglaterra, porque David Cameron, el primer ministro inglés, les dice a los empresarios franceses, ahí les van a cobrar más impuestos, ya lo aceleraron, vénganse para acá, porque aquí no va a haber, va a ser un paraíso fiscal. Otra vez entramos en este problema de diferencias fiscales dentro de la Unión Europea, que fue finalmente lo que hundió todo el proyecto del euro, esta posibilidad de unos de recaudar y poder tener cierto equilibrio, como es el caso alemán, y por eso ellos dicen, yo sí tengo el dinero, y otros que pues supusieron que de una o de otra manera el concepto de Unión Europea, Comisión o Comunidad Europea como tal, en términos de lo económico, bueno, pues les daba la suficiente fuerza como para poder seguir gastando, ¿no? Y de ahí que también ha surgido esta idea de hacer de que parte de la solución al problema del sobreendeudamiento es que eventualmente en la Unión Europea se haga una unión fiscal. Una unión fiscal es algo muy parecido al arreglo que tenemos en México entre la Federación y los estados, en donde hay un gobierno central
que básicamente define los impuestos, no todos, pero la gran mayoría, los más importantes, recauda de manera centralizada y después distribuye con una serie de reglas que deben de estar muy bien definidas, porque si no todo el mundo se agarra del chongo, los recursos, en nuestro caso, a los estados. Ese sería el equivalente en el caso de Europa, pero si ahorita estamos viendo que no se ponen de acuerdo porque Inglaterra quiere jalar agua para su molino atrayendo la inversión a esa nación, pues está muy difícil el ambiente como para platicar que haya una sola autoridad que se encargue de los impuestos en Europa y que además después distribuya a los diferentes países. Yo sí lo veo muy, muy lejano. Pero Inglaterra no es parte del euro, entonces por eso, no, claro, pues, por tiene eso lo estas hace. posibilidades. Además, ellos realmente no quieren a la Unión Europea, nunca No los les han interesa. querido, son los otros los que se tienen que poner de acuerdo, y a mí sí me parece que el único camino en el mediano plazo es el que acaba de decir Mauricio. De hecho, las ideas que hay es que el IVA sea el que se recauda a nivel central, todo el IVA se va a la Unión Europea y de ahí se devuelve, y los otros impuestos ya le da a cada país cierta soberanía fiscal. Ahora, una cosa que sí vale la pena y que mencionó Mauricio hace un momento y que a lo mejor deberíamos insistir, México hizo todo lo que tienen que hacer ahora los países europeos durante los últimos 30 años y hemos sido muy exitosos, y esto que nosotros no queremos reconocer es precisamente la manera como la prensa internacional está narrando las cosas desde Los Cabos. Cuando se refieren a por qué es aquí la reunión y qué es lo que está ocurriendo, ponen a México como un gran ejemplo de lo que es la estabilidad financiera y cómo eso permite tener la base para el crecimiento, y nos comparan positivamente no únicamente con la Unión Europea, sino también con los países BRIC, que fueron los exitosísimos de la última década y que ahorita todos andan pues dando lástima, y México en cambio está pues con una posición bastante más adecuada. Y en todo caso, allá en Los Cabos, el día de hoy que se clausuró ya esta reunión, lo que sí les queda claro es que es posible encontrar mecanismos de combinación de estabilidad económica con crecimiento. Y parece que hoy finalmente a México comienza a entrar, después de muchísimos años, en esta línea de crecimiento que estará presente para los próximos años, a diferencia de lo que los otros apostaron y que ganaron en el pasado, sin duda alguna, pero hoy comenzarán a perder. Esa es la realidad de México, en la última década, desde el año 2000, quizá desde hace un poquito antes, pero bueno, clarísimamente iniciamos este siglo exactamente en ese paradigma, una situación donde tenemos estabilidad económica, quiere decir inflación controlada, relativamente baja, con movimientos o con libertad en el mercado cambiario, en las tasas de interés, pero con movimientos que no han sido excesivamente bruscos, salvo las últimas semanas por este problema de Europa en el caso del tipo de cambio. Pero también nosotros mismos necesitamos esta agenda de crecimiento, porque lo que hay que reconocer es que aunque ha habido estabilidad, el crecimiento no ha sido muy elevado. En la primera década de este siglo crecimos 1.8% anual en promedio, pues no es mucho eso. Ahora, tampoco es poco. Hay que considerar que México es hoy el país que tiene un mayor ingreso por habitante en América Latina. Si queremos crecer más, hay que salirnos de América Latina. Es decir, con la lógica latinoamericana, esto es hasta donde se llega. ¿Quieren más crecimiento? Bueno, hay que moverse a otra cosa. Y otra cosa es votar todas estas ideas anacrónicas que seguimos arrastrando en nuestro país y frente a las cuales las reformas estructurales son la oportunidad de crecer verdaderamente en serio. Algo que no hemos querido hacer. En todo caso, para la próxima administración, lo que le queda enfrente es un escenario mucho más positivo de lo que tuvieron gobiernos anteriores, por un lado, en términos de proyecto de desarrollo económico, vinculación a Estados Unidos. Ahora le faltará meterle la mano a estas reformas que requiere el país y que implican también un costo político importante. Está mejor que en el pasado y mejor de lo que dicen en las campañas. También, sí, bueno, las campañas no son para eso, son para convencer que votes, no que digas la verdad. Eso. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted. Grecia, por cierto, finalmente los griegos salvaron al planeta. Esto es Dinero y Poder. En Grecia, el domingo, el partido Nueva Democracia obtuvo el triunfo de las elecciones legislativas, aunque ganó solo con el 29.66%. Su líder, Antonio Samaras, ahora tiene el encargo de formar un nuevo gobierno de coalición. La negociación no es fácil porque tiene que conseguir el respaldo de sus rivales del PASOK, que con condiciones pues más o menos aceptables, digamos, para todos los que están de acuerdo en entrarle directamente a la Unión Europea, buscan
otro tipo de aliados. Difícilmente lo van a encontrar. Ya para estas horas estará prácticamente formado este gobierno que contará pues con una mayoría de 163 diputados, ¿sí? De los 300 que lo conforman, 151 era la meta, consiguen 163 entre los socialdemócratas del PASOK, que por un lado están ahí metidos junto con el gobierno o el Partido Conservador Nueva Democracia. Entrevistaban hace unos días a un ciudadano griego y decía que la verdad estaba metido en una encrucijada, que no sabía si votar por los ladrones o por un loco, y que ese era su problema, porque finalmente decía, Nueva Democracia y el PASOK son aquellos que engañaron, finalmente eran parte del gobierno o del gobierno de unidad, el PASOK era el Partido Socialista que gobernaba y que falsificaron los documentos con los cuales Grecia se endeudó. Como en y Coahuila. por otro, como Coahuila, algo así, pero bueno, Moreirico. dejemos Moreirico el asunto. Pero bueno, el asunto se va al otro punto y dice, y el otro es el partido de extrema izquierda de Tsipras, de este líder carismático que dice, nos salimos de la zona euro, restablecemos el dracma, y ya que todos le pegaron de gritos, decía, no se van a atrever a sacarnos, vamos a hacer lo que queremos hacer y no va a pasar nada. Y decía, está loco. Y esta era la encrucijada, el miedo termina ganando la elección y vuelve otra vez a meterlos en un carril que no sé si sea suficiente para aguantar lo que Grecia necesita hacer para los próximos años. Pues más les vale, porque sus alternativas no son muy buenas, efectivamente, los ladrones y el loco. Carlo Cipolla, un famoso historiador, escribió hace tiempo un libro acerca de la estupidez y decía que ese es lo más peligroso que hay, porque pues los ladrones sabes que te van a hacer daño para obtener un beneficio, pero los estúpidos causan daño sin generarle beneficio a nadie. Por eso siempre que tiene uno esa disyuntiva son mejores los ladrones que el loco, digo para ponerlo así en nada más así en general, generales. ¿no? Bueno. En este caso en particular, el riesgo grave que tiene Grecia si sale de la Unión Europea es Turquía. Turquía, que había estado acercándose mucho a la Unión Europea después de esta crisis, ha decidido que lo mejor es moverse solito, buscar la reconstrucción del Imperio Otomano, digo no exactamente así, pero en esa lógica están, lo mismo que está haciendo Rusia, y los dos países están luchando por el control político de Grecia. Si Grecia sale de la Unión Europea, se lo van a comer completito, y no creo que eso sea atractivo en absoluto para los griegos, así que esa es la razón por la cual, aunque pues sí, casi 30%, 26% de la gente vota por esta izquierda pues demencial, el resto alcanzó a votar por una opción menos agresiva, porque de veras la Unión Europea y la señora Merkel pueden ser pues muy duros y ponerte a trabajar, los otros te pueden esclavizar, ¿no? Es que tú decías que estaban por escoger entre un ladrón y un loco. Pero en términos económicos, yo creo que la elección es peor, Esra, porque por una parte, si Grecia... Bueno, yo creo que este es un arreglo temporal, para empezar. Temporal quiere decir durará algunos meses porque la situación económica griega es una situación muy difícil de sobrellevar para el ciudadano. Para los políticos puede ser complicado, para el ciudadano se está quedó sin volviendo trabajo, el que se quedó sin trabajo, el que no vende su negocio, que lo tuvo que cerrar y eso, que no puede pagar sus deudas, que va a perder su casa, que va a perder su patrimonio. Eso es una situación muy difícil y es todos los días. Entonces aquí el punto es, si Grecia opta por hacer su ajuste económico, su ajuste fiscal y reducir su sobreendeudamiento, pues lo que va a tener que aguantar es todavía algunos años de bajo crecimiento económico, más bien de contracción económica este año, de contracción económica probablemente el año que sigue, y después empezará a repuntar su actividad económica y eso le va a significar un muy alto desempleo en una situación donde ya tiene más o menos 1 de cada 4 griegos de la fuerza laboral que no encuentra chamba y está buscando. Pero la alternativa es peor, porque la alternativa es salirse del euro, tener su propia moneda, devaluar, que su banco central emita dracmas ¿no? indiscriminadamente o su nueva moneda, eso le va a generar una inflación de los diablos. Al principio se va a sentir muy bien, se va a sentir que ya dejaron el ajuste económico, que la economía puede ir hacia adelante, pero una vez que la inflación te alcanza, y eso nos pasó en México y en América Latina en los 80s y en los 90s, lo que haces es empobrecer a la población y la empobreces por muchísimos años. Entonces esa es la elección.
elección. Y yo creo que es una elección honestamente muy difícil, y ahí el problema es que la ciudadanía queda en manos de los políticos que les doran la píldora, les hacen ver que a lo mejor no está tan mal que se salgan de la Unión Europea, o que si se salen pues no tendrá consecuencias graves, pero en el fondo sí las va a tener. Ahora, lo cierto es que, por un lado, el temor de la salida se vio contrarrestado cuando se dieron cuenta que el asunto de volver al dracma era absurdo, era imposible. Por eso es que la extrema izquierda de Syriza, del dirigente Tsipras, lo que hace es decir, no, vamos a renegociar, vamos a obligarlos a renegociar el acuerdo. No van a poder. Si nos sacan, se hunden. Es un poco un jueguito de fuerzas, ¿no? ¿A quién le va peor? ¿A Grecia o a la Unión Europea sacándonos? Y creo que esa era un poco la jugada. Ahora, hay que entender que el deterioro de la vida social en Grecia ya llega a niveles preocupantes. Sí. Hablaban decíamos, de que están orgullosos de su democracia los europeos. Bueno, ya tienen otra vez en Grecia un partido neonazi con una suástica helenizada, que es su símbolo finalmente, y que obtiene 18 diputados adentro, y cuyo planteamiento es un planteamiento básicamente otra vez de supremacía racial y de cosas verdaderamente estúpidas que terminaron por masacrar a millones de gentes en Europa. Esto es un indicador claro de lo que representa una crisis económica que no puedes dejar suelta, que no puedes dejarla sola. O sea, dejar solo a Grecia es generar ahí un riesgo de una confrontación bélica con Turquía, eventualmente, es volver a desatar el conflicto por Chipre, los Balcanes. otra vez los Balcanes, Sí, que va a es estar finalmente el campo de concentración más grande que ha tenido Europa después de Auschwitz. Así lo hicieron. Sí. Y esto es parte del temor que tiene Europa. Yo creo que esa es su gran apuesta, es volver a optar por una Europa que sea viable económicamente, para que sea viable políticamente y se eviten pues este tipo de extremos que dentro de la cultura europea existen, ¿no? Sí, nada más esa parte, precisamente, Grecia, los Balcanes, Turquía, es lo que antiguamente se llamaba el Cercano Oriente. Es decir, para los europeos eso ya propiamente hablando, ya no era ni Europa. Es Europa. Yo sí creo que se van a arriesgar, si Grecia se pone muy complicado, a dejarlos fuera. Es decir, si el señor Tsipras o algún otro político griego cree que le va a ganar la mano de póker a la señora Merkel, yo creo que no tiene idea de lo que está pensando, no va a ganarle. Europa, no se nos olvide, dejó hundir Yugoslavia, y quien fue a resolver el problema de los Balcanes fue Estados Unidos. Europa no metió a los ejércitos, por eso lo que decías del campo de concentración más grande. Eso puede volver a ocurrir muy próximamente, y yo creo que Europa no va a meter un dedo ahí. Yo sí creo que es una situación verdaderamente compleja. El euro, yo insistiría, no es una medida económica, parece económica, pero no lo es. Es un asunto esencialmente político. Es la primera vez en 2000 años que Europa resolvía sus problemas sin agarrarse a balazos, gracias al euro. Si lo dejan caer, la solución va a ser la que han usado siempre, que es más sangrienta. Mauricio, después de que finalmente se resuelve el asunto griego temporalmente, brinca otra vez el asunto español, que ya hablábamos un poquito. Se disparan la deuda, los bonos españoles. Y uno pensaría que realmente el problema de Europa es que están tapando un hoyo y se les destapa el otro, o de hecho ya está destapado, nada más que no le hacen caso. Lo que pasa es que hay varios hoyos al mismo tiempo, y como cuando vas en la carretera, ¿no? Pues tienes que ir librándolos uno por uno, ¿no? Y solo rezas para que no estén todos juntos, porque entonces sí, no hay manera, exactamente, te vas a caer. Efectivamente, el arreglo griego, que es un arreglo temporal, como decimos, lo que deja en evidencia, pues, los mercados financieros siguieron nerviosos, y en lugar de que se compusiera la situación para España, se le encareció el dinero. O sea, ¿eso qué refleja? Refleja que hay desconfianza en los mercados financieros, en la situación española. La banca española, hoy nos amanecimos con la noticia de que tiene poco más de 8% de la cartera de los bancos en España que no está cubriendo sus deudas, no está pagándole a los bancos. ¿Y no lo sabían antes o también sí los engañaron? Sí, nada más que una cosa es, digamos, imaginártelo, y otra cosa es cuando ya te dejan de pagar. Nos sucedió aquí en el 95 con el Fobaproa. No es que así se dan las crisis, no, se van dando poco a poco, se van materializando, y hasta que no ves los hechos. Bueno, 8% es más o menos como 200,000 millones de dólares, para que nos tengamos una idea, y ahora sí que sigue creciendo. Y el problema es que esto amenaza
muy pronto en alcanzar el nivel de capital que tienen los bancos españoles. Cuando las deudas que no se están pagando bien llegan al nivel de capital de los bancos, pues quiere decir que alguien más tiene que poner la diferencia de las pérdidas en los bancos y no hay más que de dos. O la pone el gobierno o la ponen los depositantes o los acreedores de los bancos. Ahí, en ese momento, es donde la vorágine española se va a poner peor. No hemos visto lo peor de la crisis española y está avanzando, es como los huracanes, ¿no? Ya sabes, son fuerza 4, pues se va a volver fuerza 6 y no sabemos exactamente cuándo, pero hacia allá va. En el problema con España es que el mecanismo de solución de la crisis que se anunció hace una semana consistía en prestarle al gobierno español para que el gobierno español respaldara a los bancos. Entonces lo que hacías era transferir deuda del sector privado al sector público, pero la deuda total de España no se reducía. Al contrario. En consecuencia, pues la gente, los ahorradores, pues se ponen nerviosos, los inversionistas, y piden una tasa mayor, lo que ya hemos platicado muchas veces. Para salir de eso, lo que tienes que tomar son medidas muy claras de hacia dónde te vas a mover para el futuro. Si se va a necesitar un respaldo mayor de la Unión Europea, pues España tiene que ofrecer cuentas muy claras de cómo van a administrarse para poder pagar. Es a final de cuentas lo que acaba de decir Mauricio, una especie de FOBAPROA con una desventaja. En México el FOBAPROA representó 20% del PIB. En Estados Unidos el FOBAPROA que hicieron hace 3 años, se llama TARP, también significó 20% del PIB. En el caso español debe rondar 200% del PIB. Entonces sí es un problema un poco mayor, que hay que ver cómo se administra para posponerlo en el tiempo. No quiere decir que lo tengan que pagar de golpe, pero sí tienes que poner señales muy claras de cómo lo vas a pagar para que entonces se tranquilice la raza. Finalmente ese es un acto de irresponsabilidad política por parte de los distintos gobiernos. Que dejaron crecer esa deuda, Así pues sí es. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted. Las elecciones en México entran ya en la fase final, por lo menos estas campañas que ya esperemos que terminen. Esto es Dinero y Poder. El domingo se realizó el segundo debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Las candidatas Beatriz Paredes, Rosario Guerra e Isabel Miranda de Gualas atacaron con todo a Miguel Ángel Mancera. Los temas que se abordaron, pues los de siempre: seguridad, justicia, todo lo que de una o de otra manera era, ahora sí que 3 mujeres contra un hombre. El cuate se atrincheró, ahora sí que como niño héroe, y finalmente con una ventaja de 50 puntos, uno es capaz hasta de echarse un clavado en medio del debate y no pasa absolutamente nada. Lo cierto es que el fenómeno que se ha dado en la capital creo que no tiene precedente. O sea, no habíamos tenido ni en las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas, ni en la de Andrés Manuel López Obrador, ni en la de Marcelo Ebrard, encuestas que te dieran indicadores de 60% de ventaja o de intención de voto, más bien, de un candidato. Ni el efecto López Obrador, que era enorme en el 2006, había llevado a Marcelo Ebrard a esos niveles. Si mal no recuerdo, finalmente, tanto Beatriz Paredes en ese entonces como Demetrio Sodi tuvieron alrededor de 23 o 24 puntos cada uno de ellos, y el otro 50% se lo llevó Marcelo. Hoy estamos hablando de un fenómeno que habla de la capacidad de, por supuesto, Miguel Ángel Mancera, pero de Marcelo Ebrard también, de ganar la ciudad. Decían, Marcelo dijo, la ciudad será del PRD, el resto háganse bolas, por ahí les dijo a los tabasqueños. Bueno, y en parte esto tiene que ver con el trabajo que han venido haciendo durante años, durante toda la gestión efectivamente de Marcelo Ebrard, pero sin duda también de las campañas y de los candidatos y candidatas que existen en la contienda. Te doy unas cifras de la medición más reciente. En GEAISA Milenio estamos haciendo una medición también diaria del Distrito Federal, y las cifras más recientes nos reflejan que Miguel Ángel Mancera tiene una intención de voto de 68.5%, vamos a ponerle 69%. Es elección soviética eso ya. ¿no? Cifras cerradas, ¿no? Los decimales pueden confundir a alguna gente. Beatriz Paredes 19% y Isabel Miranda de Gualas 12%, Rosario Guerra 1%. O sea, la diferencia pues sí es verdaderamente abismal. Y cuando preguntamos sobre el balance de opinión positiva y negativa, se le preguntas a los entrevistados si tienen una opinión positiva o negativa de cada una de estas personalidades y sacas el balance, todavía
es más apabullante. Miguel Ángel Mancera tiene 79% de positivas contra 9% de negativas, o sea, es balance de 70% positivo, el balance de Isabel Miranda 19%, el balance de Beatriz Paredes un poco menor, 5%. ¿Cómo explicar este fenómeno en donde en la Ciudad de México de repente Miguel Ángel Mancera tiene esta intención de voto? Creo que ni siquiera López Obrador en la Ciudad de México tiene una intención, estaría por los 47, 48 puntos. Quizás un poco arriba de 50. Arriba de 50, pero no llega a 60, está 52, niveles, 53%. En esos niveles, las encuestas, el resto de las encuestas al día de hoy, pues ya están alineadas, hasta la de Periódico Reforma, que se inventó allí una caída hace 3 semanas de Peña Nieto y de Josefina, y todos iban con López Obrador. Hoy ya aparece con 8 puntos menos, hoy de repente en 3 semanas se reajustaron los números y ya aparece en línea con el resto de las encuestas, y bueno, eso habla un poco de los sueños, o quién sabe qué hicieron ahí, qué manita andan metiendo ahí en Reforma, pero lo cierto es que lo que sí queda claro es que hay una diferencia importante entre la intención de voto para López Obrador, incluso en la Ciudad de México, frente a lo que representa Miguel Ángel Mancera y el propio Marcelo Ebrard, a pesar de que Marcelo haya salido ahí en su comercial de secretario de Gobernación, que yo me imagino que será una estrategia de mediano o largo plazo. Bueno. Sí, el asunto en el DF yo creo que puede explicarse en buena medida porque el PRI y el PAN no existen en el DF. Eso creo que también es muy importante. Los partidos a su interior se fueron desmoronando. En la elección del 2000, cuando López Obrador gana la jefatura de gobierno, la ganó por cualquier cosa, muy poquitos votos, y de hecho pierden la votación para la asamblea. El PAN tenía más gente en la asamblea que el PRD al inicio de esa administración, y sin embargo, en el transcurso del gobierno de López Obrador y luego en el de Marcelo Ebrard, el PAN se destruyó en el Distrito Federal, no tienen prácticamente nada. Se pelearon todos con todos. Están peleados, se destruyeron. El PRI le ha ocurrido lo mismo, todo su esquema corporativo que tenían lo fueron perdiendo desde los tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas, y ahorita pues realmente lo único que tienen en el Distrito Federal pues es a la gente esta que administra los pepenadores, que no es lo más presentable que tiene el PRI, al señor Cuauhtémoc de la Torre, y entonces no tienen tampoco cómo lograr mucho. La misma Beatriz no ha hecho una gran campaña, ha estado más bien cuidando un poco, creo yo, su imagen para tener una posición a nivel nacional. Entonces yo creo que por ahí se explica el por qué Mancera tiene estos números, ¿no? Ahora, efectivamente, sería, bueno, por los números, ¿no? Se ve prácticamente amarrado el triunfo por parte de Miguel Ángel Mancera. La gran pregunta es qué va a hacer el PRD ahora que salga con estos números tan buenos, porque con estos números va a ganar la jefatura de gobierno, probablemente va a recuperar varias de las delegaciones, va a tener mayoría en la asamblea, y entonces ahí sí, pues eso también conlleva una obligación, porque no es nada más de ya gané y gané, ¿no? 10-0, sino ahora es qué vas a hacer con todo ese poder concentrado. A mí me queda muy claro que esta es una estrategia de Marcelo Ebrard para ir reconstruyendo un liderazgo para el 2012. Y el liderazgo es, el PRD es la fuerza importante fundamentalmente en la Ciudad de México. Este es su centro, esto era lo último que les quedaba después de la pérdida del resto de las gubernaturas. Marcelo le dijo a López Obrador, adelante, tú eres el candidato, yo me ocupo de la Ciudad de México. Ahí está Marcelo Ebrard ocupándose, ahora sí que ocupando la Ciudad de México como tal, y por supuesto no permitiendo, y estoy seguro que no lo permitirá, ningún acto que vaya en contra de ese tipo de proyecto. Después de la elección, si la línea en la que están las encuestas se confirma, seguramente habrá un recambio, una noche de cuchillos largos, en donde lo que tendremos será sin duda alguna un cambio en los liderazgos del PRD. Sí, esta es la última semana que hay encuestas, hasta el próximo miércoles de la semana que entra. En encuestas a nivel nacional, a nivel de la Ciudad de México hasta el viernes creo que se puede. Así es. Pero a nivel federal van a estar saliendo las últimas encuestas, ya todo el mundo se está más o menos alineando incluso. Sí, hasta los suicidas. Sí, ya se acomodaron, y sí, las cosas van como todo parece indicar. López Obrador quedará en un lejano segundo o tercer lugar, todavía falta por aclarar eso. En cualquier caso, la diferencia es tan grande que no parece que tuviera posibilidad de hacer demasiado escándalo, a lo mejor lo intenta, pero en cualquier caso me parece que quien gana todo
es dentro del PRD Marcelo Ebrard, y bueno, pues los amigos de Andrés Manuel siempre tienen al PT para reacomodarse, y creo que eso va a ocurrir el lunes 2 de julio, que vamos a ver cómo se ajustan cuentas al interior de la izquierda. Sin duda, dentro del equilibrio de las fuerzas políticas en el Distrito Federal, así va a suceder, pero yo también a lo que me refería es, y podemos recordar el caso de Vicente Fox, cuando tú llegas con esta enorme popularidad, con este enorme respaldo de la ciudadanía y no le comienzas a responder rápidamente, eso se te puede voltear muy fácil. Entonces aquí el reto, esta ciudad, ¿no? es un monstruo, o sea, hay decenas de cosas que pueden salir mal: el agua, la basura, la inseguridad, los ambulantes, las marchas, etcétera. Entonces yo creo que ahí el reto sí es verdaderamente enorme para este equipo. Mancera ha sido muy cauto en decir con quién se apoyaría en su gestión en caso de salir electo, pero pues más vale que sí escoja a los buenos. El único problema frente a esto es que tendría que reconstruirse una estructura partidaria en paralelo, porque como dice Macario, ni PRI ni PAN tienen hoy por dónde empezar a crecer. Es cierto. El problema estaría dentro de las tribus perredistas, que yo me imagino que ahí sí el propio Mancera y Marcelo desde una posición estaría ahora sí renegociando el pacto al interior de la izquierda. Esa es la parte que es complicada a nivel político, y a nivel técnico creo que el asunto de la basura es el más grave de todos y el que van a tener que enfrentar, pero sí hay varias cosas que le quedan encima a Mancera y que tiene que pues ir administrando si quiere tener éxito el señor Ebrard. Mauricio González, Macario Schettino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.